Bueno, continuamos acá con la agrupación Danger. Estamos en el sitio de ensayo y hablando de lo que viene con este metal medallo, este ultra metal en el 31 de agosto en el Green Club. Pero entonces tenemos acá dos personajes que iniciaron con la agrupación, iniciaron en una época que me va a permitir dar un recuento acá con la ayuda de todos ustedes. Estamos hablando que antes de terminando los 70s, inicio de los 80s, se hablaba de bandas de hard rock, ¿cierto? Black Sabbath, Led Zeppelin, The Purple, todas estas bandas, hasta que llegó el New Wave of British Heavy Metal, que empezó a enfocarse un poquito más en el heavy metal como tal, el heavy metal clásico, Iron Maiden, Saxon, Def Leppard, todas esas bandas. A nivel local, sí, siempre tuvimos bandas como Nash, como Phoenix, Pyro, Carbure, que empezaron sus propias propuestas. Y luego vino el famoso concierto pues, de Argus, 1983. En esa época todos íbamos a todo, o sea, no había pues así como rivalidades, a todos nos gustaba el rock, fuera punk, fuera metal, fuera heavy, todos nos gustaba lo mismo. Luego llegó la batalla de las bandas, que fue ese punto de inflexión acá en la ciudad de Medellín, donde empieza ya a partirse la escena, a dividirse y a generarse una especie de radicalismo que todos conocimos. En esa época entonces empiezan a nacer estas bandas, ¿sí? Entonces, Reencarnación, Necromantic y Danger, ¿sí? Entonces, ¿cómo vivieron ustedes ese momento de esta, digamos, que acabo de comentar, y esa transición para ustedes arrancar, quedar incluidos dentro de ese movimiento de ultra metal, generar heavy metal y, digamos, ese ambiente con las otras bandas en su momento? Entonces, queremos escuchar de eso. Bueno, la historia de Danger pues es relativamente como de esas cosas que nacen espontáneas. Cualquier día, precisamente bajo la influencia de las bandas que comentabas, Carlos, Phoenix, Nash, Pyro, Complot, todas estas bandas a las cuales asistíamos, en alguno de esos conciertos pues no pudimos entrar y bueno, se dio como esa situación de que el que iba a ser el baterista con quien fundamos la banda dijo, no, hagamos una banda nosotros. Y bueno, de ahí nació pues esto que sí, la verdad fue a través de esa rabieta. Y entonces nosotros veníamos con toda esa influencia, viendo nacer bandas. Ya habíamos visto, por ejemplo, lo que había hecho Nash a nivel de grabación. Ya tenía dos super sencillos. Phoenix con una trayectoria... Que se podía hacer buena producción. Correcto, Phoenix con una trayectoria también muy interesante. Un guitarrista, pues Alejandro Fernández, que fue mi maestro en algún momento. Pero lo que nos reventó definitivamente, por lo menos a mí, la cabeza fue Carbure con ese sencillo donde sale el faltón y esos otros temas. Ahí nos dimos cuenta que se podía hacer buen heavy metal y en español, porque lo que había hecho Nash, por ejemplo, eran unos covers en inglés, mientras que Carbure estaba marcando esa pauta. Y bueno, nosotros arrancando con la banda sale, porque arrancamos a principios del 83, en octubre, en el cumpleaños de Hugo, ya estábamos tocando nuestras primeras canciones, pues, pero revienta ese Carbure y nos dice, maestros, por aquí es la línea. Y ya fue cuando, como lo comentaba Hugo en otro momento, entonces bueno, hagamos cosas, ¿cierto? Muy también estaba entrando lo que eran las Metal Masacres, que también nos estaba haciendo esa transición entre lo que era el heavy metal de la New Wave of British Heavy Metal, que es un heavy metal clásico, correcto, con las Masacres, que es un proyecto americano, y ese metal naciente que después conoceremos con la línea del thrash, ¿cierto? Yo pues ya vine a descubrir Exodus
más adelante, cuando ellos sacan el 85, pero Exodus viene del 79 y creería, según todo el historial, que Exodus fue quien marcó la pauta para el thrash. Más sin embargo, nos sale Metallica, ¿cierto? Entonces, obviamente, toda esa confluencia, uno tener en las venas Gary Glitter, Led Zeppelin, Black Sabbath, Janis Joplin, Grand Funk, Uriah Heep, todo ese rock and roll, y enseguida la New Wave of British Heavy Metal porque la amo, y enseguida todo ese metal, no, pues hágale. Mucho claro, y muchas influencias, entonces todo eso inclusive queda reflejado pues en temas como los que hacemos pues propios, ¿cierto? Empezamos a ver cómo las bandas, cuando ya, antes de lo de la batalla de las bandas ya venían haciendo una progresión y también empezaban a tener esas identificaciones. Hablo de las bandas locales, empezaban a tener ciertas identificaciones. Algunas eran muy heavy metal, otras muy vieja guardia, porque teníamos bandas, por ejemplo, como Requiem. Requiem era una super banda aquí, pues muy puesta en la línea del hard rock. Pero ya había bandas como por ejemplo Opus, ya muy marcadas hacia lo que era las Metal Massacre, y un Kraken que está iniciando que antes de esa pues nosotros la habíamos visto muy heavy metal. Entonces toda esa energía y empezamos cada uno a marcar qué queríamos hacer. Una de las cosas que siempre tuvimos claro, y eso Hugo pues lo ha remarcado también, es que nosotros nunca quisimos tener una voz gutural. Nosotros veníamos de la influencia heavy metal, del thrash americano y todo eso. Unas voces que nos dieran esa oportunidad como de esa expresión, ¿cierto? Por eso, lo vuelvo a recalcar, no somos en el sonido como tal una banda ultrametal, porque esa línea adquiere unas características propias de una batería, de una manera, las voces y toda la composición como tal, pero sí somos parte del movimiento pionero del metal con nuestra línea. No todas las bandas de thrash suenan igual, y empieza usted a tener esa caracterización que te da el sentido, y la gente dice, mira, ahora que sacamos el LP, Román cuando lo escuchó 2-3 temas, y Hugo Huista también me hacía el comentario, César Helsing también me hacía el comentario, marica, es como si hubieran hecho el sencillo y a continuación el siguiente año hubieran grabado y no han pasado 40 años, o sea, tienen una línea. Eso somos nosotros.
Hablamos entonces también ahorita, detrás de cámaras, que, bueno, Ultrametal, cómo se habrá originado ese nombre, quién lo originó, en qué momento, pero sí hay razones del por qué se originó ese nombre, no digamos en un contexto muy específico que alguien le hubiera dicho, pero sí por varias razones, ¿cierto? Llegó acá el sonido de un Hellhammer y las bandas de acá querían sonar más pesado que un Hellhammer, más pesado que el primer álbum de Venom, Welcome to Hell, más pesado que el Slayer. Entonces empezó a tocar más pesado, por encima del metal, más estridente, más extremo, y se generó entonces ese término ultrametal, ¿cierto, Hugo? Sí, más o menos así es la historia de esa palabra, que ha tenido también una cantidad de situaciones para hablar de ella. Sí, en esa época lo que empezaba a llegarnos y era muy rápido. Nosotros como banda y como bandas de esa época queríamos hacerlo más rápido, que era una de las situaciones características de la mayoría de las bandas que nacimos sobre ese género o que formamos parte de la creación de esa palabra, que primero no teníamos mucho conocimiento musical, segundo no teníamos mucha parte técnica de instrumentos. Eso ha sido la queja de nosotros toda la vida en todas las historias, porque por ahí muchos músicos de ahora nos dicen: hermano, ustedes fueron muy berracos, hacer lo que hicieron, dejar la huella que dejaron con lo poco que tenían, en todo lo que les acabé de contar, porque muchos de nosotros nacimos así como lo contaba Antonio, porque a cualquiera se le ocurrió decir: ve, vos que como que en los bailes tocar lo más de bacano la guitarra, podía ser guitarrista, así se escogían los músicos en esa época. Entonces, todas esas situaciones formaron parte de lo que se empezó a tejer y a dar como un sonido característico de las bandas de Medellín, de las bandas de los barrios populares, de las bandas que tocaban instrumentos creados por ellos, porque lo hemos dicho también en varias entrevistas por ahí. Nosotros creamos nuestra propia batería, los parches eran de cuero de vaca, que había que medio afinarlos o templarlos, decíamos nosotros, con calor, o sea, energía solar. Nosotros éramos innovadores en esa época y no lo sabíamos, ya aprovechábamos el sol, y ahora es el boom. Ajá. Ese era un cuento, pues, pero entonces allá voy, todos esos sonidos, todos esos instrumentos, toda la capacidad técnica que teníamos cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, como baterista, yo hacía cosas que yo no sabía cómo se llamaban, no sé ahora, mucho menos en esa época, y me decían mis profesores: hermano, es que usted ya hace eso. Ah, sí, yo lo hago, pero como por talento, por escuchar. Yo mis conciertos me los pasaba, me recuerdo mucho, detrás de los bateristas, detrás del baterista de Argus, detrás de Víctor Paniagua, detrás del baterista de quién era, se me fue, bueno, esta parte de la Cobra, la Corta, detrás de Nan Cruz, eso eran los bateristas referentes de esa época. Pero vuelvo y el rollo del tema es que como con esa falencia de instrumentos, de poder técnico, hicimos esos sonidos y queríamos fuera de esos ser más rápidos, entonces se caracterizaba porque éramos muy estridentes, muy distorsionados. Las bandas de ultrametal de esa época querían y quisieron sonar así, y así sonaban, y así se empezó a gestar el sonido característico del ultrametal, porque así muchas bandas y muchos géneros y muchas situaciones se quieran meter dentro del género del ultrametal. El ultrametal solo se dio el sonido de esa época. Ya para acá ya empezaron a hacer otras cosas, pues, y muy bacanos, y con otros recursos, lo que está pasando ahora, por ejemplo. Músicos ya pues de academia, bueno, eso tiene que ver con todas esas situaciones, pero esa palabra ultrametal nace lo que decíamos ahorita por ahí tras de cámaras, en charlas y en conversaciones donde todo lo que nos sonara o quisiéramos ser rápidos era ultrametal. A nosotros nos llegaban a los Sojis en esa época muchachos con un LP de Slayer o de Venom o de Hellhammer, y a ellos les tocaba pedirnos permiso a nosotros o a la gente que estaba colocando la música para que les diéramos espacio para colocar esos temas tan pesados y tan rápidos, porque en esa época, lo que hablamos ahorita, veníamos influenciados de hard rock, de heavy, de música de los 60, de música de los flippers de acá, por ejemplo, de Colombia, de Medellín, que a nosotros nos tocó escuchar eso. Yo también he dicho por ahí que somos afortunados porque no nacimos rockeros. En nuestras casas, yo me acuerdo haber escuchado la Sonora Matancera, los tangos, todo el cuento. Después fue que conocí el rock. Y fuera de eso,
haber tenido la oportunidad de participar en tanto influencia musical, porque a nosotros nos fascinó los Beatles, nos fascinó Janis Joplin, vivimos mucho tiempo influenciados por las bandas de acá, los Yetis, en los parches colocábamos Venus, que eso era un cuento pues lo más de bacano, o sea, y ya empezó a llegar Black Sabbath, llegar Zeppelin, Judas, Maiden, Metallica, Exodus, y uno, hombre, como músico muy bacano que nos tocó todo eso, porque como decía Antonio, se refleja en los temas que hacemos todas las influencias que tenemos. Yo termino una de mis canciones con un ritmo de cumbia y hay a muchos que les ha gustado, a otros que no, pero eso es como una identidad que le quiero ayudar a mi género, a la banda y a lo que somos paisas, que somos colombianos, que nos gusta el instrumento acústico, el ritmo de cumbia, que somos latinos. Todo ese cuento lo quiero yo manifestar en solo esa terminación de ese pedacito, para que sepan los que alguna vez me han preguntado el por qué. Todo eso forma parte de lo que es el ultrametal, de la escena. Nosotros como banda, pues sí que tener una banda 41 años como estamos cumpliendo ya este año, es un logro pues para nosotros, para Antonio, para mí, para los muchachos que todavía nos acompañan y forman parte de la banda, como dijo Jerry, para los que pasan por la familia Danger. Acá han pasado muchos músicos muy bacanos, muy amigos, van, vienen, pero aquí estamos. Seguimos siendo y formando parte de la escena, nos consideramos creadores y prácticamente regadores de semilla de lo que fue la escena metalera y dura acá en Medellín, porque todas las bandas nos dicen a nosotros lo mismo, así nosotros no sonemos tan duros como quisiéramos o como nos quisieran catalogar, pero todas las bandas, Reencarnación, después de nosotros lo han dicho, nos inspiraron ustedes con lo que alguna vez les escuchamos. Masacre hizo lo mismo, señores, nosotros por ustedes fue que nos envenenaron con el rock y con el metal, lo mismo Holocausto, o sea, para nosotros es muy bacano haber formado, ser parte y recoger ya todos estos muchachos y todas estas bandas, como decimos nosotros, muchachos no, cuchachos, porque ya la mayoría estamos en un poco de tiempo en la escena, pero no, inclusive los mismos muchachos jóvenes de ahora, pues, el tributo que nos hicieron en Juanes, hermano, todos son músicos con violonchelos, con chelos, para nosotros no me pongo rosudo, pues, porque es una bacanería uno como músico, cuando se va a imaginar eso, como persona del barrio, de que todas estas cosas estén pasando. Vuelvo, lo digo, formamos, somos y seguimos dando escena y dando perdón lidia en la escena del metal en Colombia. Muchachos, muchas gracias, esperemos que hayamos entendido algunas cosas, que hayamos aprendido otras, que esta escena y esta historia es muy larga, es que son 40 años para contar y son situaciones muy bacanas que nos han pasado, pero bueno, aquí estamos y seguimos dando lidia, como he dicho yo por ahí siempre. Carlos, muchas gracias, hermano, por la invitación. Sí, es interesante tener esta nota, este recuento, este recordaris, ¿sí? Porque con el tiempo van pasando las décadas y cada vez empieza a fortalecerse más como los inicios de ciertos géneros, el ultrametal que se habla en muchas partes del mundo, en Europa, como un género atrevido, en cierta manera, un género atrevido en medio de una escena social, pues, que todos conocemos y conocimos en su momento. Entonces son varias variables que se unieron y generaron pues todo esto, siempre todo con el ánimo también de mostrar diferencias y de aportar pues a todo lo que siempre ha sido la cultura del rock y del metal acá en la ciudad de Medellín para el mundo. Y como se ha caracterizado las letras de las bandas de los rockeros y los metaleros acá en Medellín, contamos la historia de lo que nos estamos viviendo y
y cotidianamente vivíamos en esa época. Es que afortunadamente pues cogimos este camino porque aquí estamos y quería aportar algo. No es lo mismo contar, tener, leer, escuchar o ver una historia que contarla de las personas, por ejemplo como Antonio, que fue de los primeros fundadores de la escena y del cuento acá en la ciudad, y la parte de nosotros que todavía la podemos contar, que la vivimos, que todavía tenemos un poquito de memoria. Es muy bacano pues todas estas cosas para que lo tengan en cuenta, muchachos. Sí, ese es el registro entonces que queremos dejar también acá en el Templo del Rock. Y todo esto recordándoles que este 31 de agosto entonces vamos a tener este Medellín Ultra Metal Festival, que volvemos a informar, van a estar bandas que yo creo que nunca han tocado juntas, ni digamos no todas, ni siquiera pues Danger con Reencarnación o con Masacre o algo con Necromante. Y me comentaron ustedes que en el concierto de Marinillas ya estuvieron 1987, 86, en fin, pero pues pero nada reciente. Entonces esto es algo que en verdad yo creo que hasta personas fuera de Medellín y de Antioquia estarían deseosos de estar en este festival. Entonces ese es el preámbulo, esto es lo que queríamos anunciar y mostrar de ese género de allá de los 80s entonces, con este movimiento y los 40 años de Danger. Esto es una nota bien exclusiva del Templo del Rock.